Bien, excelente. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda clase de Machine Learning que tenemos en el curso. Es una clase dedicada a árboles, a los algoritmos de Machine Learning que derivan de árboles. Vamos a estar primero dando un repaso de la parte teórica que estuvieron viendo en los videos, con las slides, y después vamos a pasar con Juli, que vamos a hacer algunos ejemplos ya en el notebook más prácticos. Cualquier cosa me interrumpen o abren el micrófono, no hay problema. Bien. Primero entonces vamos a recordar un poco lo que estuvimos charlando en la clase pasada. Estuvimos dando una introducción a Machine Learning, estuvimos viendo todo el pipeline completo, dijimos que teníamos un primer paso que era dividir el set de datos, lo queríamos dividir para después evaluar a nuestros modelos, si recuerdan. Luego teníamos la parte de hacer un preprocesamiento del set de datos, dijimos que no siempre tal cual nos llega el set de datos a nosotros, vamos a usarlo directamente para entrenar el modelo, sino que vamos a querer hacer un montón de cosas, algunas que son opcionales, otras las vamos a querer hacer porque por ahí pensamos que son mejores o que nos van a servir luego para los algoritmos que vamos a usar, como por ejemplo normalizar los datos en KNN. Luego venía la parte de buscar hiperparámetros. Recordábamos ahí la diferencia entre un parámetro y un hiperparámetro. Si recuerdan que los parámetros eran los que son inherentes al modelo, es decir, que el modelo mismo se encarga de encontrar los valores, mientras que los hiperparámetros tenemos que nosotros definirlos. Como data scientist tenemos que decidir qué valores vamos a usar, entonces ahí es cuando uno no sabe cuál va a usar, así que lo que hacíamos era buscar diferentes valores posibles y elegir el mejor. Después venía el entrenamiento en sí del modelo, que por ejemplo en el caso de la regresión lineal consistía en encontrar los valores óptimos para los beta, por ejemplo, los coeficientes de beta, que se hacían mediante el método de cuadrados mínimos, y así en cada algoritmo tenía su forma de entrenamiento, digamos. Y la última parte consistía ya en evaluar el modelo con datos que nos habíamos separado al principio en la parte de la división del set de datos. Queríamos evaluarlo para ver cuál es la performance real del modelo con datos que no había visto nunca para entrenarse, ¿sí? Queríamos ver si evidentemente el modelo había podido captar los patrones y las distribuciones de los datos y cómo performaba con datos nuevos, como sería por ejemplo luego cuando si el modelo estuviese productivo en una aplicación, por ejemplo, lo que quisiéramos usar para una investigación o para lo que sea en la vida real. Y ahora lo que vamos a ver en esta clase, la clase pasada recuerden que vimos los algoritmos de KNN, regresión lineal y regresión logística. Lo que habíamos visto que regresión lineal es para regresión solamente, regresión logística y KNN, regresión logística para clasificación, y KNN servía tanto para clasificación como para regresión. Ahí por las dudas hacemos el repaso, pero ya deberíamos tenerlo súper claro esto, que la diferencia entre regresión y clasificación era cuando queríamos, clasificación era cuando queríamos predecir una variable categórica, una clase, una categoría, mientras que regresión era cuando queríamos predecir una variable continua, ¿sí? En el caso de los árboles de decisión, los algoritmos basados en árboles sirven tanto para clasificación como para regresión. Ahora vamos a ver bien qué diferencia tenemos entre los dos, pero sirven para ambos casos. ¿Y en qué consisten? Bueno, vamos a empezar a introducir qué es un árbol de decisión y vamos a decir que consisten en segmentar el set de entrenamiento en diferentes regiones a partir de ciertas reglas hasta llegar a varias regiones pequeñas llamadas hojas, o también se los llama nodos terminales. Entonces recuerden que teníamos el set de datos con n filas y m columnas. De esas m columnas había una en particular que era la que llamábamos variable objetivo, target, label, variable a predecir, le llamábamos de diferentes formas, y la queríamos predecir mediante las otras m-1 columnas. Entonces la idea acá es, tenemos nuestro set de entrenamiento, ya lo dividimos, y queremos ir separando todas las observaciones que tenemos, todas las filas de nuestro set de entrenamiento, lo queremos separar en diferentes particiones, que las llamamos hojas. Y la idea es que esas regiones, hojas o nodos terminales, sean lo más parecidas entre sí, por supuesto, y lo más diferentes entre sí a otras, ¿no? Las observaciones que caen en otras hojas. Y entonces, luego, ¿cómo hacemos para predecir? Una vez que nosotros segmentamos a nuestro set de entrenamiento, tenemos que cada una de las filas quedó en alguna de las hojas, en alguna de estas regiones. ¿Cómo hacemos entonces para predecir cuando nos llega una nueva observación? Porque esa es la idea inicial inherente de Machine Learning. Bueno, cuando nos llega una nueva observación, tenemos que ir ubicándola en una de esas hojas o de regiones a partir de las reglas de decisión que se fueron tomando para dividir el espacio de variables, y se usan las observaciones del set de entrenamiento de esa hoja para predecir. Tal vez lo podemos ver un poco mejor en el gráfico que tenemos acá a la derecha. Gráficamente acá podemos ver un pequeño árbol de decisión. Entonces, como les decía, teníamos estos nodos de decisión, ¿sí? Que lo que hacen los nodos de decisión es básicamente separar a los datos a partir de una variable.
Supónganse que la variable puede ser, no sé, la edad del usuario, por ejemplo. Y bueno, si la edad es mayor a 18, vamos a ir para un lado, para una rama. Si la edad es menor que 18, vamos a ir para otra rama, ¿no? Y luego en la siguiente rama lo que podemos hacer es tener otro nodo de decisión o podemos tener una hoja, ¿sí? Cuando tenemos una hoja ya se terminó esa rama, acá en esta hoja caen algunas observaciones del set de entrenamiento, ¿sí? Y si tenemos un nodo de decisión, bueno, podemos entonces volver a partir y a dividirnos con la misma variable que usamos antes u otra, ¿no? Eso es importante destacar, que podemos volver a repetir una variable que usamos en otro nodo, ¿sí? Podríamos tener la misma. Y partimos por otra condición y en este caso, por ejemplo, llegamos a 2 nuevas hojas. Entonces lo que decimos es que cuando nos llega una nueva observación vamos a seguir el mismo camino, vamos a empezar por el árbol, por el comienzo del árbol, por la raíz del árbol, y vamos a ir dividiendo a nuestra nueva observación, no dividiendo, ¿no? Vamos a ir encontrando en qué hoja cae, ¿no? Entonces llega la nueva observación, le preguntamos, bueno, ¿cuál es la edad? Bueno, es mayor que 18, entonces venimos para este lado, ¿sí? Y acá le preguntamos, no sé, alguna otra condición, no sé, la que quieran preguntarle, no sé, ¿qué estudia? Bueno, podría ser una variable tanto numérica como podría ser algo categórico, ¿no? Recuerden que la clase pasada, habíamos visto que para los algoritmos que estábamos estudiando necesitábamos que las variables fuesen números, pero acá en árboles podríamos tener una variable que sea un texto, si un string podría ser, bueno, no sé, supónganse que queremos predecir algo en particular de los ingenieros. Bueno, si es ingeniero, entonces va para un lado, y si no es ingeniero, va para el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es ingeniero, entonces cae en esta hoja, y si no lo es, cae en esta otra de acá. Y como predecimos, bueno, vamos a predecir usando los valores de la variable objetivo de las observaciones del set de entrenamiento que cayeron en la hoja en la que cayó la nueva observación. En el caso de clasificación, bueno, vamos a usar por voto de la mayoría la clase mayoritaria de las observaciones del set de entrenamiento de esa hoja. En caso de regresión, vamos a usar el promedio de las variables objetivos de las observaciones del set de entrenamiento que cayeron en esa hoja. La curiosidad, si se quiere, o una desventaja que tienen, ¿no?, los algoritmos basados en árboles, es que todas las observaciones nuevas que nos caigan en la misma hoja van a tener la misma predicción, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre de qué se tratan los árboles, cómo se forman, qué son las hojas, los nodos de decisión? ¿Se entiende que sirven tanto para regresión como para clasificación? Bien, seguimos entonces. Acá tenemos un ejemplo gráfico. Entonces supónganse que tenemos un ejemplo de clasificación. Queremos la idea, por ejemplo, sería predecir si una persona a la cual le damos un préstamo va a poder pagarlo o no lo va a poder pagar, ¿no? Y en base a eso tenemos dos variables, en este caso hacemos un ejemplo de clasificación en dos dimensiones. Tenemos, por ejemplo, en el eje X el income, que sería el ingreso de esa persona, imagínense, en Estados Unidos anualmente, y el credit score sería un score crediticio de la persona en cuestión a la cual se le entregó el préstamo. Y estas que tenemos acá, ¿no?, son todas nuestras observaciones del set de entrenamiento. Y como es un problema de clasificación, tenemos entonces que cada observación va a tener un colorcito de acuerdo a la clase a la que pertenece. Las verdes son cuando la persona finalmente pudo pagar el préstamo, y las rojas serían cuando la persona no lo pudo pagar. Entonces tenemos ahí las dos variables, tenemos los puntitos, tenemos los colores que corresponden a cada clase, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, este árbol que tenemos acá a la izquierda, en el cual, bueno, tenemos que el primer nodo de decisión toma la variable income, que es la variable que tenemos acá en el eje X, ¿sí? Y dice, bueno, si el income es mayor a $50.000, entonces pasa a este nodo de hoja de acá. Fíjense que esto lo podemos ver gráficamente acá, ¿no?, en la derecha. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que si el income es mayor a $50.000, entonces vamos a predecir a las nuevas observaciones con la clase mayoritaria de las observaciones del set de entrenamiento que cayeron en esta región. Y en esta región tenemos mayoritariamente observaciones que son verdes, ¿sí? Tenemos alguna roja, claro, pero bueno, la mayoría son verdes. Entonces, como estamos en clasificación, usamos voto de la mayoría, y entonces, bueno, vamos a cualquier observación que caiga en este nodo hoja, la predicción va a ser entonces no default, es decir, que va a poder pagarlo. Y si en cambio el income es menor a $50.000, por ejemplo, entonces llegamos a otro nodo de decisión. Acá no tenemos una hoja, llegamos a un nodo de decisión. Y este nodo de decisión toma en cuenta la variable, por ejemplo, credit score. Podría haber tomado de vuelta income, entonces acá esta otra región que había quedado acá a la izquierda se podría haber partido de vuelta por el income, ¿no? En este caso tomó credit score. Entonces hizo a la partición de la izquierda que nos quedó, le hizo una división usando el credit score. Entonces el credit score es mayor a 650, creo que dice ahí, entonces va a quedar
acá en no default, ¿sí? Y si es menor o igual a 650 va a caer en la clase default. ¿Cómo se puede ver gráficamente esto? Bueno, si es mayor a 650, fíjense que tenemos esta región de acá, en la cual todas nuestras observaciones del set de entrenamiento son verdes. Es decir, podríamos decir que acá tenemos una hoja pura, un nodo puro, ¿sí? Porque todas las observaciones pertenecen a la misma clase. En cambio, en el nodo, en la hoja que nos quedó acá abajo, en la región esta, no es un nodo puro porque tenemos observaciones de ambas clases, pero la predicción para cualquier nueva observación que caiga dentro de esta hoja va a ser default porque la mayoría de las observaciones en esta hoja de set de entrenamiento son rojas y son entonces de default. ¿Sí? Bien. Entonces, yo les mostraba en este ejemplo de recién que teníamos ahí, habíamos armado un árbol, teníamos ahí, nos quedaron 3 regiones, ¿sí? Las regiones entonces son esta de acá arriba, esta de acá y esta de acá. Serían las hojas, las regiones, ¿no? Y acá podemos ver que de alguna manera hace sentido, ¿no? Que las regiones que hicimos un poco tienen, a simple vista uno puede ver que tienen sentido, tienen coherencia, pero ¿por qué yo usé esta recta de acá y no usé una recta que estaba acá, ¿no? ¿Por qué no usé una recta que estaba por acá abajo, por ejemplo? Bueno, entonces vamos a empezar a poner algunos criterios para decidir cómo vamos a crear estos árboles. Esa es la idea que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, lo primero que decimos es que para crear regiones se utilizan los puntos de corte. Los puntos de corte son los puntos intermedios que se encuentran entre dos valores consecutivos en los datos del set de entrenamiento. Entonces, ahí ya, de alguna manera, pasamos de tener infinitas formas de dividir datos, ¿no? Estos datos en 2 dimensiones, ¿no? Imagínense también en 3, en 4, en n dimensiones, porque yo podría poner, por ejemplo, una recta acá y bueno, técnicamente sí, estoy grabando 2 particiones, está bien, pero no tiene ningún sentido poner una recta acá, ¿no? Porque no estoy separando, me quedan todas las observaciones de entrenamiento en la misma bolsa, en la misma hoja, ¿no? Entonces ya vamos a decidir que no vamos a usar infinitas particiones, sino que vamos a tomar también solamente las que están entre dos valores consecutivos de nuestro set de entrenamiento. Entonces lo mismo acá, ¿no? Si acá yo usé, por ejemplo, $50.000, ¿no? Pero podría haber usado 50.001, 50.002, 55.000. Bueno, usé el valor intermedio, ¿no? Entre dos observaciones consecutivas del set de entrenamiento y consideré esa partición, ¿sí? Entonces ahí ya reducimos bastante la cantidad posible, ¿no? De particiones, de regiones que nos podemos armar, ¿sí? Porque son las que tienen sentido, no tiene sentido probar con 50.000 y con 50.000 1,5, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, como heurística del algoritmo vamos a decidir eso. Y lo segundo que hay que mencionar es que es computacionalmente impracticable considerar todas las particiones. Entonces, primero que ya decimos no son infinitas, ¿no? Porque ya descartamos las que son, por ejemplo, las que no nos hacen sentido, que son acá abajo, por ejemplo, que no estamos dividiendo, que nos queda una hoja, por ejemplo, sin ningún nodo, sin ninguna observación, eso no tiene sentido, ya lo descartamos. También descartamos estas la de 50.000 con 50.001, esa ya la descartamos, pero son muchísimas, ¿no? Las particiones que las regiones que podemos crear, ¿no? Porque podríamos crear, no sé, por ejemplo, acá tenemos solamente 3 regiones, pero imagínense 4 regiones, ¿no? Imagínense si ahora yo quisiera agarrar y digo, bueno, creo otra hoja acá dividiendo acá. Bueno, divido en 250. Por ejemplo, podría haber hecho eso también. Y podría tener 5, ¿no? Podría agarrar después y hacer acá otra división. Y todas las combinaciones que se les ocurran, ¿no? Porque también esta recta, bueno, porque está acá, podría haber estado un poco más acá a la derecha, ¿no? Y después podría haber dividido por acá. Bueno, entonces no son infinitas, pero son muchísimas las combinaciones que tenemos de posibles regiones para armar, de posibles particiones. Ahí para aclarar, cuando yo hablo de partición me refiero al conjunto de las regiones, ¿no? O sea, esto es una partición que tiene 3 regiones. Entonces, la cantidad de particiones que podemos armar, y la verdad que no es infinita, pero es extremadamente grande. Entonces es computacionalmente impracticable considerar, si yo quisiera agarrar y considerar todas las posibles particiones que podemos armar con esta heurística de utilizar solamente los puntos de corte, o no es computacionalmente impracticable y no tiene mucho sentido. Entonces, si yo quisiese encontrar la partición óptima de todas, la mejor de todas, bueno, puedo estar toda mi vida y muchísimo más intentando encontrarla. Entonces vamos a usar una heurística, vamos a usar un enfoque, y el enfoque que se usa para encontrar, para decidir qué particiones vamos a considerar y cuáles no, es el enfoque top-down y greedy. ¿Cómo funciona esto? Bueno, top-down significa que comienza arriba en el árbol y divide en 2 al espacio de variables sucesivamente avanzando hacia abajo en el árbol.
Y greedy significa que entonces en cada paso vamos a utilizar la mejor partición posible sin importar los pasos futuros. Entonces si vuelvo un segundo para acá, ¿qué significa eso? Bueno, me está diciendo que empecemos vamos a ir dividiendo de a dos. Vamos a ir dividiendo en dos partes, ¿sí? Entonces, inicialmente me dice que la heurística que yo voy a iniciar con todo mi árbol, es decir, voy a comenzar desde arriba, desde la raíz del árbol, sin ninguna división, ¿no? Sin ninguna región creada, y voy a intentar dividir a todos mis datos en dos regiones. Eso es lo que dice la heurística. Considera eso, me dice la heurística. Y tenés que hacer greedy, me dice. Es decir, fíjate de todas las particiones que dividen a nuestro set de entrenamiento en dos regiones, elegí la mejor, me dice. Y después vamos a un segundo paso, que es volver a hacerlo eso, ¿no? Es decir, agarramos una de las regiones y la volvemos a dividir en dos y elegimos la mejor de todas esas particiones. Entonces ahí ya estamos reduciendo muchísimo la cantidad de posibilidades que tenemos y es algo que podemos calcularlo con una computadora, ¿no? Entonces, ahí vamos a repetir la idea. Iniciamos sin ninguna recta, es decir, sin ninguna región creada. Eso significa que iniciamos arriba en el árbol, ¿sí? Entonces, y elegimos la mejor partición que nos divide a nuestro set de entrenamiento en dos regiones. Ahora vamos a ver cómo elegimos la mejor. ¿En base a qué elegimos la mejor? Bueno, en base a alguna métrica, ahora lo vamos a ver. Pero iniciamos de esa forma. Y después agarramos alguna de las dos regiones que creamos y elegimos la partición que nos divide en dos, ¿no? A esa otra región. Y entonces ahora vamos a tener tres regiones. Y así podríamos seguir. Después también vamos a ver hasta cuándo llegamos, cuándo decidimos parar, ¿no? Porque ahí también se podría ser infinito. Si yo sigo así, y por ejemplo, imagínense que acá ya llega a tres regiones. Bueno, y según lo que vimos recién, ¿no? Acá me dice, voy dividiendo sucesivamente el espacio, avanzando hacia abajo en el árbol. Bueno, entonces yo tranquilamente, yo acá dividí en tres. Listo. Entonces ahora podría yo, si sigo esa heurística, agarro y digo, bueno, vuelvo a dividir acá. Y bueno, ¿por qué? Porque acá me daba la mejor partición. Ok. Y después vuelvo agarro, me quedaron 4 ahora. Y ahora agarro y ahora me quedan 5. Bueno, vamos a decidir hasta cuándo seguimos porque no tiene sentido seguir hasta siempre, ¿sí? Pero la idea sería esa, entonces. Bien. Y una cosa más que quería mencionar es que la idea de greedy es que no nos importan los pasos futuros. Es decir que, imagínense que no tengo ninguna recta acá. Yo elijo la recta, si yo tengo todos los datos y no tengo ninguna recta, voy a elegir la recta, es decir, la partición que me dé mejor métrica ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez la mejor partición ahora es esta, ¿no? Que es la inicial que yo hice acá. Ahora, tal vez si yo ponía la recta acá, ¿no? 3 pasos más adelante yo por ahí llegaba a un árbol muchísimo mejor del que yo hubiera llegado eligiendo esta recta que después me daba hacer esta otra recta de acá. Tal vez si yo movía un poquitito esta recta hacia la derecha, por decir algo, ¿no? Tal vez 3 o 4 pasos más adelante yo llegaba a un árbol muchísimo mejor, un estimador mucho mejor. Bueno, ahí es donde entra el enfoque greedy y me dice, no podemos considerar todo, entonces consideremos lo mejor ahora. Tal vez había otra combinación que más adelante nos daba mejor, pero no lo podemos hacer eso, no lo podemos considerar, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo segmentamos el espacio de variables. Entonces ahí la idea es segmentar el espacio de variables con la partición que minimiza una métrica. Entonces decíamos que en cada paso vamos a elegir la partición que tenga que minimice una métrica. Y bueno, ¿qué métrica vamos a minimizar? En el caso de la regresión, vamos a minimizar la suma de los residuos al cuadrado, este RSS de acá. Y fíjense cómo funciona esto. J es la cantidad de regiones que tenemos, ¿sí? Inicialmente no tenemos ninguna región, vamos a armar una partición con dos regiones porque era lo que decía la heurística, ¿sí? Dividir en dos sucesivamente. Entonces inicialmente mi RSS va a ser 2, perdón, mi RSS va a ser considerando J igual a 2, es decir, todas las particiones que me dividan en dos regiones a mi set de datos de entrenamiento. Y acá tenemos entonces, lo que dice es, sumamos para cada una de las regiones que tenemos, inicialmente van a ser 2, después pueden ser 3, hasta algún punto de parada, que ahora vamos a ver cuál es, y considera cada observación en R sub J. R sub J serían todas las observaciones, la región RJ, ¿sí? Tenemos R1 y R2 al principio, después tendremos R1, R2, R3, Rn. Entonces, dentro de cada región, considera cada una de las observaciones de esa región, y lo que me dice que haga es que yo sume el cuadrado de la resta entre este y sub i, este es el valor real de la variable objetivo de la observación i, menos el valor predicho para esa región. Recuerden que todas las observaciones que caían en la misma región, región es igual a hoja, ¿sí?
van a tener la misma predicción. Entonces me dice que yo sume el valor real de cada observación menos el valor predicho. Para cada región, para cada observación en cada región, hacemos lo mismo. Eso es en el caso de regresión. Vamos a elegir la partición que tenga un menor RSS, ¿sí? En el caso de clasificación, voy a usar el índice de Gini o la cross entropy. Son bastante parecidas entre sí, pero la idea general es, primero una aclaración, estas fórmulas están hechas para cada región. Después lo que habría que hacer es sumar para todas las regiones, o sea, faltaría como esta sumatoria de acá, ¿no? Esto está hecho para cada región. Entonces lo que me dice es, K es la cantidad de clases que tenemos, ¿sí? Clasificación, recuerden, si es binaria, vamos a tener 2 clases, K va a ser igual a 2. Si tuviésemos 3 clases, será 3. Pero en la mayoría de los casos podemos usar una clasificación binaria. Y este P sombrero de MK es la proporción de casos de la clase K en la región M, ¿sí? Entonces, imagínense, esto va a ser para cada región M. Voy a tener una métrica de estas del índice de Gini. Yo después, para elegir la mejor partición, voy a sumar para cada partición, para cada región voy a sumar y voy a tener una métrica y después puedo comparar partición por partición. Ahí voy a repetirlo un poco de vuelta por si me mezclo. La partición, recuerden que era un conjunto de regiones, ¿sí? Cada región es una hoja, ¿sí? Entonces, para cada región, tengo acá, ¿no? Cada región M sería, yo voy a sumar acá, para cada clase, si en este caso tengo clasificación binaria, voy a tener 2 clases, la proporción, ¿sí?, de casos de la clase K, por ejemplo, la clase 1, ¿sí?, que hay en la región M, multiplicado por 1 menos la misma proporción que estábamos mencionando. Y esto lo voy a calcular para cada región M. Y después lo voy a poder sumar y voy a tener una medida de cada partición, ¿sí? Y la cross entropy es bastante parecida, solo que hace la resta acá y acá le agrega el logaritmo natural. Es similar, tienen objetivos diferentes, pero son similares. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario? Bien. Y ahora vamos a responder entonces cuándo se termina el árbol, porque habíamos dicho que podíamos estar sucesivamente dividiendo en 2 nuestras regiones hasta llegar, bueno, hasta cuándo lo hacemos, ¿no? Podemos ir minimizando, encontrar la partición que minimiza, pero ¿hasta cuándo lo hacemos? Bueno, lo hacemos, podemos elegir nosotros hasta cuándo lo hacemos, ¿no? Tenemos que determinarlo como un hiperparámetro de nuestro modelo. Entonces una opción sería hasta llegar a una profundidad máxima, es decir, una cantidad máxima de regiones u hojas. Podemos decir, bueno, como máximo quiero tener 10 hojas, como máximo. Puedo tener menos tal vez. Otra opción podría ser, en caso de clasificación, la pureza de las hojas. Una hoja es pura, recuerden al principio que yo mencioné, cuando todas las observaciones de la misma, es decir, de la misma hoja, pertenecen a la misma clase. Si recuerdan el ejemplo que vimos al principio, esta hoja de arriba es pura porque todas las observaciones son de la misma clase, las otras 2 no. Entonces podríamos llegar a podríamos poner como criterio de parada que, bueno, que todas nuestras hojas sean puras. Podría llegar a ser, ¿sí? Otra opción podría ser tener una cantidad mínima de observaciones que puede tener una hoja para ser hoja. Es decir, no voy a ir dividiendo hasta tener una observación en cada hoja. Digo, bueno, tengo que tener mínimamente tantas observaciones en una hoja para que sea hoja. Y la otra opción podría ser, por ejemplo, poner un umbral mínimo en el criterio de calidad del árbol, ¿sí? Recuerden entonces que nosotros calculábamos una métrica que podía ser el RSS o el índice de Gini o la cross entropy, por ejemplo, y podríamos definir nosotros, bueno, como mínimo para seguir avanzando y tomar una siguiente región, ¿sí?, dividir de vuelta una región en 2 partes, solamente si la diferencia, por ejemplo, entre el RSS que yo tenía en mi partición anterior y la que voy a tener ahora en la próxima partición si la diferencia es superior a un cierto umbral, por ejemplo, podríamos poner. O podríamos tener una combinación de todas estas o algún otro criterio que se les ocurra, también puede ir, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Tengo una consulta, Sí, Ignacio. En realidad tengo 2. En la cantidad mínima, en el tercer punto, sí. cuando mi cantidad mínima termina siendo iguales en la categorización o sea, quiero clasificar, por ejemplo, de 2 partes, 0 o 1, Sí. y ambas tienen como que la misma cantidad mínima, ahí
¿cómo hago para decidir con qué o cómo clasificarlas? Vos decís si te queda una hoja que tiene la misma cantidad de observaciones de una clase que de la otra. Sí, Bueno, en ese caso entonces tenés que tirar una moneda. ok, entonces sería como que es esa rama la que me queda medio extraña de todo Sí, mi... Ok, sí. Eso pasa también en KNN, ¿no? Si en KNN, por ejemplo, tenemos clasificación binaria y usamos un capar, es lo que yo les decía el otro día, bueno, de repente si mis 4 vecinos más cercanos, si yo uso k igual a 4 y mis 4 vecinos más cercanos tengo 2 de la clase 1 y 2 de la clase 0, ¿qué va a ser el modelo? Y bueno, tirará una moneda, ¿no? Aleatoriamente. Calculo que se puede poner algún parámetro como decir, bueno, en el caso de empate, selecciona siempre la clase 1, por ejemplo, por decir algo. Pero no es lo mejor, ¿no? Ahí en el caso de KNN vamos a querer usar un k-impar, como para que alguno desempate. Y en el caso del árbol, bueno, eh, idealmente no nos debería pasar eso, ¿no? Porque lo que queremos es tratar de que cada hoja sea lo más homogénea posible, esa es la idea del árbol, podría llegar a pasar, ¿no? En algún set de datos podría llegar a pasarnos eso, y si llega a pasar que tenemos la misma cantidad de observaciones de ambas clases, bueno, entonces aleatoriamente va a decidir por una el algoritmo. ok. Y tengo otra consulta, que casi no entendí el punto 4, el umbral mínimo. A ver si podías Ok, dar un repasito ahí lo rápido, por favor. repasamos. Ahí le contesto a Martín que pregunta con observaciones a qué se refieren. Con observaciones me refiero a las filas del set de entrenamiento. Esas son mis observaciones. ¿Sí? Bien, o sea, recuerden acá que lo que hacemos es, lo hacemos todo sobre el set de entrenamiento. Entonces, en el árbol lo que hacemos es, a cada observación, a cada fila del set de entrenamiento, la ponemos en una hoja, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que hacemos al entrenar un árbol. Una vez que ya hicimos eso, para predecir una nueva observación, entonces cuando nos llega la nueva observación, la pasamos por el árbol y vemos en qué hoja cae. ¿Y cómo predecimos? Bueno, usamos todas las observaciones, todas las filas del set de entrenamiento que pertenezcan en esa hoja para predecir. En regresión, promediamos, por ejemplo. En clasificación, voto de la mayoría. Bien, y ahí me preguntaban por el umbral mínimo en el criterio de calidad del árbol. Yo lo que les decía acá es que, eh, vamos a ir un poco más para atrás. Acá decíamos, bueno, comenzamos arriba en el árbol y dividimos en dos el espacio sucesivamente avanzando hacia abajo en el árbol. Entonces, inicialmente, vamos al ejemplo este de vuelta, ¿no? Supónganse que no tenemos ninguna recta. Entonces, ¿qué hacemos? La heurística dice, bueno, dividí en dos. Entonces, agarro, por ejemplo, me doy cuenta que, ¿qué particiones analizo? Bueno, voy a analizar esta partición de acá, por ejemplo, analizo esta otra recta de acá, analizo esta otra recta. Esas son todas las particiones que estoy analizando. ¿Sí? Cada una es una partición. Ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir la partición que tenga menor métrica. En este caso, clasificación, bueno, por ejemplo, menor índice de Gini. ¿Hasta ahí estamos? Si estamos, avanzo. Bien. Entonces, supónganse que en este caso me dio que de todas las particiones que me dividen en dos regiones a mi set de datos de entrenamiento, la que tiene menor métrica, índice de Gini, por ejemplo, es esta de acá, la que quedó acá marcada. Bárbaro. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, la heurística decía sucesivamente, o sea que ahora agarro y me fijo todas las particiones que me dividan a mi set de entrenamiento en tres regiones. Entonces, ¿qué voy a considerar? Bueno, voy a considerar, por ejemplo, esta recta de acá, voy a considerar esta otra recta de acá, voy a considerar, por ejemplo, no sé, esta recta de acá, esta otra recta de acá, que me divide en tres, ¿sí? Me divide, en el caso de la que quedó marcada acá, me divide en 1, 2 y en 3. En el caso, si yo también tengo que analizar todas. Esta de acá me va a dividir en 1, en 2 y en 3 esta otra, ¿sí? Y ahí me quedo con la que tenga menor métrica. Entonces ahí lo que decía el criterio ese de parada es decir, bueno, fíjate si la diferencia entre la métrica que te dio en la iteración anterior y esta, si tiene sentido. Si vos en la siguiente iteración bajaste bastante esa métrica, bueno, entonces avancemos. Si no, si te está dando igual, entonces no hace falta avanzar. Sería como un criterio de parada. Si es superior a un umbral, entonces avancemos, si no, no. ¿Sí? Bien. Ventajas de los árboles, entonces.
Primero que nada, son simples de entender e interpretar. De alguna forma es bastante parecido a la forma en la que pensamos los seres humanos, ¿no? Cuando uno tiene que decidir algo, tiene que tomar una decisión compleja, ¿qué hace? Bueno, arma un algoritmo en árboles, ¿no? Si pasa esto, entonces hago esto otro. Si no, hago esto otro. O si pasa tal otra cosa, hago tal otra cosa, ¿sí? Entonces son simples de entender, los podemos graficar, podemos interpretarlos, por ahí a diferencia de, no sé, regresión logística, que uno lo ve más abstracto, acá lo podemos graficar, podemos verlo, ¿sí? Sirven para clasificación y para regresión. Eso es una ventaja importante. Vimos algoritmos en la clase pasada que solo servían para uno o para el otro. Son útiles para entender la importancia de features. Esto es interesante. Si una variable queda arriba en un árbol, significa que esa variable es más importante para predecir a la variable objetivo que otras variables del set de entrenamiento de las que tenemos disponibles. Entonces, podríamos decir que las variables que aparecen más arriba en los árboles son más importantes, ¿sí? Y, por ejemplo, una variable que ni siquiera aparece en el árbol, porque podría pasar, no estamos obligados a usar todas las variables, ¿no? En un árbol. Bueno, podemos decir que tiene, no podemos decir que no importa, pero porque en otros algoritmos podría tener importancia y podría ser de utilidad para clasificar, pero bueno, podríamos decir que las que sí quedaron son más importantes que las que no quedaron, por ejemplo, ¿sí? Y suelen performar bien en datasets grandes. Como desventaja, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos que, por ejemplo, todas las observaciones que caen en la misma hoja van a tener la misma predicción. A diferencia de, por ejemplo, en regresión lineal, regresión logística, que de alguna manera cada nueva observación va a tener una predicción especial, ¿no? Particular o personalizada, si se quiere. Acá, todo lo que caiga en la misma hoja va a tener la misma predicción, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar un poco acerca de los ensambles. Vamos a hablar un poco primero de debugging y después vamos a seguir viendo otros más. Y acá la idea o de dónde parte Bain es que dice, bueno, los árboles de decisión son métodos de alta varianza, ¿sí? Y sabemos que si la varianza de una variable aleatoria es sigma cuadrado, por la ley de los grandes números, sabemos que si se tienen n variables independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? I y D, la variable aleatoria promedio de esas n observaciones tiene como varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces, de alguna manera, lo que me dice Bain es, nosotros tenemos un set de entrenamiento solamente. Ahora Bain te dice, si nosotros tuviésemos más de un set de entrenamiento y pudiésemos crear un árbol para cada uno de nuestros set de entrenamiento, ¿sí? Y después promediáramos las estimaciones o las predicciones de cada uno de estos árboles, entonces nuestras predicciones, nuestras estimaciones, tendrían menor varianza, ¿sí? Por una cuestión de la ley de los grandes números. La varianza sería sigma cuadrado sobre n. Ahora nosotros no tenemos más de una muestra de entrenamiento, ¿no? Nosotros dividimos el set de datos y tenemos solamente una muestra de entrenamiento. Si tuviésemos B muestras de entrenamiento, como decíamos, podríamos usar el promedio de ellas y obtendríamos un método de estimación con menor varianza y mayor precisión. Entonces ahí viene la pregunta de, bueno, ¿cómo generamos o cómo podemos crearnos nosotros B muestras de entrenamiento a partir de la única que tenemos? Entonces para eso, lo que plantea Bain es usar Bootstrap. Bootstrap es un algoritmo de remuestreo que me permite generar nuevas muestras a partir de la muestra original. Es decir, mediante el algoritmo de Bootstrap lo que vamos a hacer es crear B muestras de entrenamiento a partir de la muestra original que tenemos. Entonces dice que parte de un set de datos de n columnas y m filas y toma una muestra con reposición de los datos originales de tamaño n por m. Es decir, toma una muestra del mismo tamaño que la muestra original, solamente que es con reposición. Es decir, que algunas filas van a quedar repetidas y otras ni siquiera van a aparecer, ¿sí? Y bueno, luego para cada muestra entonces de las que creamos con Bootstrap, lo que hacemos es creamos un estimador, creamos un árbol, y bueno, ¿qué hacemos después? Bueno, en regresión promediamos los resultados estimados, en clasificación usamos voto de la mayoría, ¿ok? ¿Cuáles son los hiperparámetros que podemos optimizar en Bootstrap? Acá, un segundo, acá estamos, en Bain, perdón. Podemos optimizar P, que es la cantidad de muestras de Bootstrap, son la cantidad de árboles que tenemos, y todos los parámetros que corresponden a los métodos de árboles. ¿Cuáles eran los parámetros que corresponden a los métodos de árboles? Bueno, lo que vimos recién, ¿no? Bueno, ¿cuál es el método de parada? Tenemos una cantidad, a ver, por ejemplo, tenemos una profundidad máxima. Definimos, por ejemplo, que tenemos que parar cuando hay pureza de todas las hojas o no. Tenemos una cantidad mínima de observaciones que puede tener una hoja. Tenemos un umbral mínimo en el criterio de calidad del árbol, por ejemplo. Bueno, todos esos parámetros los podemos optimizar, podemos encontrar cuál es el mejor, ¿no? Para nuestros datos.
Y además, en el caso de Bagging, lo que tenemos que encontrar o optimizar es la cantidad de árboles o muestras de Bootstrap que vamos a usar. Bien, ¿alguna duda de Bagging? Bien, pasamos entonces a Random Forest. Lo que dice Random Forest es que en algunos datasets pueden existir algunas variables muy importantes o fuertes en comparación al resto. En esos casos, como mencionábamos, esas variables van a quedar bastante arriba en nuestro árbol. Son muy importantes, se van a usar más seguido seguramente. Y lo que dice es que, bueno, en Bagging la mayoría de los árboles van a terminar eligiendo esas variables en la parte superior. Y esos árboles van a ser muy parecidos entre sí y las predicciones van a ser muy correlacionadas entre sí. Y realizar el promedio, como decíamos antes, ¿no?, de un conjunto de predicciones que son muy parecidas entre sí, no tiene mucha utilidad. Entonces, Random Forest lo que propone es un método para descorrelacionar los árboles, hacerlos un poco más diferentes entre sí, y por lo tanto las predicciones que hagan van a ser más distintas entre sí. Pero de esta forma vamos a poder aprovechar mejor a la bondad del promedio. Entonces, ¿en qué consiste o cómo lo vamos a hacer? Bueno, Random Forest lo que dice es, se construyen árboles bootstrapeando muestras de entrenamiento, al igual que hacíamos antes, pero la diferencia es que cada vez que se va a hacer una nueva partición del espacio de covariables, se toma una muestra al azar de m variables de las p totales. Y al realizarse la partición, solamente se pueden utilizar esas m covariables. Es decir, cada vez que queramos una partición nueva y la evaluamos, no vamos a considerar todas las variables que tenemos en nuestro set de entrenamiento, sino que vamos a considerar solamente m de esas p totales que tenemos, ¿sí? Y acá la aclaración sería que si m es igual a p, entonces Bagging es lo mismo que Random Forest, ¿sí? Si en cada árbol consideramos la cantidad total de variables que tenemos en nuestro set de entrenamiento, entonces hacer Bagging es lo mismo que hacer Random Forest. Bien, y acá como hiperparámetros que podemos optimizar es de vuelta B, la cantidad de muestras de Bootstrap, la cantidad de árboles a crear, M, que es acá el parámetro inherente a Random Forest, que es la cantidad de variables a seleccionar aleatoriamente en cada partición, y por supuesto todos los parámetros que corresponden a los métodos de árboles. Ahora seguramente también estos parámetros los vamos a ver mejor cuando hagamos la parte más práctica con Juli. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, pasamos entonces a Boosting. En el caso de Boosting, sí. Es con lo de Random Forest. En realidad con Boosting, siempre hay que tomar en Boosting todas las variables, o podemos tipo, tomar una cantidad menor pero siempre las mismas. ¿En Bagging decís vos? Sí. Bueno, no es que en cada árbol no tenemos que usar todas las variables, pero podemos usarlas. ¿Ok? Ok. Random Forest nos limita, nos dice no puedes usar cualquiera, sino que puedes usar solamente de la selección esta de M de todas las P que tenemos. Ok. ¿Sí? Bien. Y ahí, como decíamos, bueno, nunca estamos obligados a usar todas las variables y de hecho podemos repetirlas, ¿sí? En un mismo árbol podemos tener divisiones, ¿no?, nodos de decisión con la misma variable. O sea, podemos tener más de una vez la misma variable usada, ¿sí? No tenemos que usar todas. Pero en Bagging podríamos usar todas las que quisiéramos. En Random Forest nos limitamos en cada árbol solamente a M de todas las P que tenemos. Bien, Boosting entonces es similar también a Bagging, solo que los árboles se construyen de forma secuencial. Es decir, que cada árbol utiliza la información del árbol previo. En el caso de Bagging, lo que sabemos, y en el caso de Random Forest también, es que cada árbol de alguna forma es independiente del otro, ¿no? En el caso de Boosting, la idea es que cada árbol no sea independiente del otro, sino que sea dependiente del otro y que sea secuencial. Ahora lo vamos a ver en el algoritmo, pero cada árbol va a depender del árbol anterior. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de Boosting? El paso número 1 dice, bueno, para cada observación I dentro del set de entrenamiento, seteamos como I sombrero de esa observación I, de esa fila del set de entrenamiento, igual a 0, lo seteamos esto, y R de I, es decir, R de la observación I, la seteamos como la variable a predecir de esa observación I, la variable objetivo de la observación I de entrenamiento. Este R se lo llama residuo, en este caso, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es, para cada paso, para cada iteración, desde B chiquita igual a 1 hasta B grande, que es la cantidad de árboles de Bagging que vamos a construir,
primero lo que hacemos es ajustamos un árbol, o sea, creamos un árbol para predecir a los residuos R sub i. Fíjense que al principio, en el primer paso, los residuos R sub i son iguales a la variable a predecir del set de entrenamiento, ¿sí? Pero esto va a ir modificándose iteración a iteración. Entonces al principio creamos un árbol para predecir a los residuos R sub i, que son en este caso al principio la variable objetivo de cada observación del set de entrenamiento. ¿Qué hacemos después? Actualizamos las estimaciones y sombrero sub i, sumando una proporción de la estimación generada por el nuevo árbol. Entonces, el nuevo y sombrero de i es el i sombrero de i que teníamos originalmente, al principio va a ser 0, pero en cada iteración va a tener un valor, ¿no? Por un lambda, que es un factor de aprendizaje, ¿sí? Que tenemos que optimizar, también es un hiperparámetro, multiplicado por la estimación que nos genera el árbol en particular que entrenamos en esta iteración para esta observación i. Y lo mismo hacemos con los residuos. Los residuos ahora van a ser el residuo de la observación i, va a ser el residuo de la observación i que teníamos, menos el mismo factor de aprendizaje, por la estimación que nos genera en esta iteración el árbol que creamos de esta observación. Entonces, en cada paso vamos a ir ajustando estos residuos y la estimación y sombrero. Vamos a entrenar un árbol, actualizamos y lo hacemos así hasta llegar a la iteración B mayúscula, B grande, ¿sí? Que es la cantidad de árboles totales que vamos a crear. Entonces fíjense que ahora cada árbol no es independiente del otro, sino que va dependiendo de lo que va pasando en el árbol anterior, porque estamos ajustando en cada caso los residuos y nosotros el árbol lo ajustamos para predecir a los residuos. El valor predicho entonces es el que nos queda acá, ¿no? Este va a ser el valor predicho, que es lo mismo que hacer esto, ¿no? Fíjense que lo que estamos haciendo es sumar para cada B, desde B1 hasta la cantidad total de árboles que tenemos, sumamos la estimación que nos genera cada árbol para cada observación. Pero fíjense que es lo mismo que usar este que está acá, porque lo que hacemos es, el i inicial es 0, entonces simplemente estamos sumando, claro, la estimación que nos genera por el lambda. Bien, ¿y cuáles son los hiperparámetros que podemos optimizar? De vuelta, la cantidad de árboles que creamos, la tasa de aprendizaje, el learning rate, y todos los parámetros que corresponden a los métodos de árboles. ¿Alguna duda de Agustín? Sí, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a la ecuación de las estimaciones anteriores, ¿no va a dar siempre 0 si arranca en 0? La diapositiva anterior. Porque es i sombrero, que es 0, más un lambda por i sombrero, que también es 0 desde el primero. No, este de acá no es 0. Este es el B. O sea, es la estimación que me generó este árbol que creé acá, que ajusté acá, para mi observación i. Ah, okay. Sería como el RI del primero, digamos. Sería como el RI. O sea, serían las i que se estima. Estaríamos estimando las i. Sí, estaríamos estimando las i con este árbol que creamos. Es la estimación que me genera el árbol que creé en esta iteración para la observación i. Ok. Ahora entendí. Sí. Bien. Bien, y finalmente vamos a hablar así rápido de XGBoost, que es un algoritmo muy usado hoy en día, que es una implementación optimizada de boosting. Lo que intenta hacer es ajustar a los árboles en cada iteración a los gradientes de la función de pérdida en lugar de los residuos. Si recuerdan, en el caso anterior, en el caso de boosting, decíamos que en cada iteración ajustábamos para predecir a los residuos, R sub i. Y en el caso de XGBoost lo que hacemos es, en cada caso, ajustamos, pero para predecir al gradiente de la función de pérdida. La función de pérdida, por ejemplo, podría ser el error cuadrático medio. Y acá recordemos, ¿no?, que el gradiente de una función, f de x sub i, f de xy, es un vector de 2 dimensiones que apunta hacia la dirección en la que la función aumenta más rápidamente, ¿sí? Entonces, si la función es el error cuadrático medio, el error del error cuadrático medio indica la dirección en la que el error cuadrático medio aumenta más rápidamente. Por lo tanto, vamos a querer ir en la dirección contraria a esa, ¿sí?
Entonces acá lo que tenemos es que el gradiente de la función de pérdida representa la dirección opuesta en la que se debe mover la predicción para reducir el error. Pero en sí mismo es bastante parecida a la implementación de boosting. Después también se le agregan algunas cosas extra. Se le pueden agregar se puede agregar regularización y algunos otros parámetros, pero en sí la idea del XGBoost es muy parecida a boosting, solamente que lo que intenta predecir, lo que intenta ajustar en cada árbol no es el residuo, sino que es el gradiente. Y después, bueno, podemos tener un montón de dependencias de XGBoost, cada vez un poco más complejas, que se le agregan más cosas, se le sacan, pero la idea es esta, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Si no, ya pasamos a la parte con Juli, la parte más práctica. Sí, ¿cuál era la diferencia entre Bagging y Random Forest? Entre Bagging y Random Forest, la diferencia es que en cada paso, en Random Forest, acá estamos, elegimos al azar m variables de las p totales para considerar al armar el árbol. En Bagging, cada vez que armamos un árbol, tenemos todas nuestras variables disponibles, digamos. Eso es en Bagging. En Random Forest, cada vez que creamos un árbol, tomamos solamente m variables de las p totales. Y solamente podemos usar esas m. No quiere decir que vamos a usar las m totales. Pero ya hay algunas que las descartamos. Entonces nos aseguramos la idea en la que surge Random Forest es que dice, bueno, en algunos datasets tenemos algunas variables que son muy importantes o fuertes y que en Bagging aparecen siempre. En todos los árboles terminan apareciendo siempre esas variables. Entonces los árboles son muy parecidos entre sí y las predicciones son muy correlacionadas. Si yo en Bagging estoy haciendo el promedio de algo que es muy parecido, no tiene mucha utilidad. Entonces ahí dice, bueno, Random Forest dice, si hay algunas que son muy fuertes y aparecen siempre, vamos a limitar aleatoriamente las variables que podemos usar en cada árbol. Entonces en algunos de los árboles no van a aparecer estas variables fuertes. Entonces ya las predicciones que hagamos no van a ser tan parecidas entre sí y al promediar podemos aprovechar más la bondad del promedio. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Gracias. Bien, genial. ¿Alguna otra duda? Bien. Te dejo, Juli. Dale. Bueno, a ver. Sí, ahí está. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poco de lo que estuvieron viendo con Nacho, pero parte práctica, ya sea Bagging, Bootstrap, Random Forest y el XGBoost. Para eso vamos a estar usando de nuevo el mismo dataset que vimos la clase pasada, el lunes, para clasificar si los tejidos son benignos o malignos, es decir, si son tumores o no. Nada, de vuelta lo exportamos de sklearn. Y como ya habíamos dicho el lunes, como era un dataset que... estamos estando. Como era un dataset que no tenía una variable que nos limitara a la hora de hacer la partición del mismo, ya sea para validation, test y train o train y validation nada más, lo íbamos a hacer de manera aleatoria. Bueno, en principio son los mismos datos, tenemos X e Y. Y nuevamente hacemos la partición del test y el train, no, perdón, de validation y train. Y de nuevo, lo repito, no quiero que haya ningún error como estos en los TPs. Siempre que hacemos algo aleatorio tenemos que usar una semilla para que nuestros modelos sean reproducibles. Bueno, una vez cargados los datasets de validation y train, vamos a arrancar a usar, en este caso, Bagging Classifier, dado que, bueno, era un modelo de clasificación y no de regresión. Y en este caso también vamos a usar el KNN como modelo base para ingestar en el Bagging. Entonces, creamos nuestro
modelo de KNN. Para Bagging, Julia, no. ahí te interrumpo un segundo. Sí, Primero preguntan si podemos pasar el link de la notebook. Si lo tenés, lo pasamos, si no, ahora lo busco. sí lo tengo. Y segundo preguntan, ¿por qué solo train y validation no faltaría test? Sí, faltaría test, es cierto. En este caso en particular, porque es un ejemplo y porque estamos en la clase, vamos a usar solamente train y validation. Pero la idea sería, en la vida real tenemos que tener un dataset, un tercero de test, ¿sí? Acá es como que estamos ajustando cada modelo que vemos al dataset de train, lo chequeamos con validation y estamos. No es que estamos intentando buscar el mejor modelo de todos los que estamos viendo, ¿sí? Si quisiéramos hacer eso, después tendríamos que, una vez que elegimos al mejor de todos, probarlo después en el dataset de test. Pero acá como estamos en cada ejemplo en particular, ajustando el árbol, el algoritmo que queremos, lo evaluamos en nuestro dataset de test o de val y después dejamos el otro que no lo estamos armando en este caso, pero el otro quedaría si quisiéramos comparar con todos, ¿no? Exactamente. Bueno, de nuevo, retomando, para usar el Bagging Classifier, vamos a crear e invocar la función del init, le vamos a pasar el modelo que va a usar, que es el de KNN. Acá lo que tiene Bagging es que podemos determinar si queremos que haga la muestra con reposición o no. En este caso, al estar configurado como true, va a hacer reposición en las muestras. En estimators y de nuevo el random state. Esto nos va a devolver nuestro modelo de Bagging. Y lo que vamos a proceder a hacer es, que lo que estaría bueno es que todos tengan esto, es hacer la búsqueda de hiperparámetros. Bueno, esto es lo que había comentado Nacho, la cantidad de estimadores, los pesos, la forma de los pesos, los algoritmos. De nuevo, toda esta documentación, los hiperparámetros a buscar y a la hora de hacer esas búsquedas están muy bien y es sumamente recomendable que investiguen en la documentación de SKLearn qué es cada uno, qué valores pueden tomar, qué valores estratégicos darle como opción para hacer una búsqueda que resulte positiva. Dicho esto, tenemos los parámetros. Vamos a usar el Randomized Search. De nuevo, como vimos el lunes, tenemos que pasarle cuál es el modelo, qué hiperparámetros vamos a estar buscando. Bueno, la cantidad de iteraciones, porque recuerden que el Randomized Search lo que hace es buscar un conjunto de opciones de manera random. No era como Grid Search que buscaba todas las opciones posibles y nos devolvía la óptima, sino que acá nos va a devolver la óptima de las iteraciones que nosotros le digamos. Al ser random, de vuelta tenemos que setear una semilla y por último, lo que sí o sí nos tenemos que acordar siempre de indicarle al Random Search es cuál es la métrica que tiene que minimizar, que en este caso es el rockout. Que optimizar, perdón. Bueno, el Random Search nos devuelve dicho modelo, nosotros lo entrenamos con los datos de entrenamiento, es decir, las muestras y los labels. Una vez que lo entrenamos, bueno, acá esto nos permite ver qué es lo que determinó y podemos ir adentrándonos. Podemos ver que acá el Bagging Classifier que determinó como Best Estimator es el que tiene este algoritmo de Valtree y los 50 vecinos más cercanos, un NShops y bueno, Ramsey está acá. Y lo que hacemos nosotros es quedarnos con este Best Estimator como vimos el lunes, haciendo la llamada al Estimator. Y esto se va a convertir en nuestro modelo porque de dicha forma, o sea, obtenemos el modelo óptimo y vamos a enfocarnos a trabajar con él. Una vez que tenemos el modelo óptimo, lo entrenamos con nuestros datos de entrenamiento y realizamos la predicción
haciendo el predict sobre los datos de validación. Esto nos va a dar las predicciones para dicho conjunto de validación, y lo que vamos a proceder a hacer, como hicimos la semana pasada no, el lunes, es calcular la matriz de confusión utilizando tanto las predicciones sobre el dataset de validación, que son estas, y los labels reales que nosotros teníamos, que estábamos en conocimiento. Bueno, esto nos devuelve la matriz de confusión, que la vamos a graficar para que sea... ahí está. Básicamente, no sé si alguien se acuerda cuál era el problema que teníamos nosotros en este dataset puntual. O sea, qué es lo que nosotros íbamos a querer atacar. O sea, nosotros tenemos los tejidos que son malignos o benignos. Este es el dato real y estas son las predicciones. ¿Cuál de estas 4 celdas nosotros íbamos a querer atacar? Ok, sí, los falsos negativos. O sea... Chan. Bueno, básicamente es el tumor que es maligno, pero nosotros estamos diagnosticando como benignos. Entonces, bueno, podemos ver que en este caso, este modelo de Baggin lo que está haciendo es, de los 58 tumores malignos que hay en el dataset, hay 4 que los está diagnosticando como benignos incorrectamente. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es, o por ahí hacer otra búsqueda de hiperparámetros para ver si logramos un mejor resultado, o aumentar la complejidad del modelo, es decir, eligiendo otro modelo para erradicar este error. No sé si alguno tiene una duda de esto. Nacho, si quieres sumar algo. Todo perfecto. Bueno, entonces, si no hay dudas, por lo menos si quieren tirar unos deditos para arriba como para saber que estamos todos en la misma. Ahí va. Bueno, entonces seguimos con Random Forest. Random Forest también lo vamos a usar desde la librería de Scikit-learn, que es Random Forest Classifier. Y bueno, acá se tira el Random State. Lo que vamos a hacer en este caso es usar un Random Forest con los parámetros default que tenemos. O sea que si ustedes entran a la documentación de Random Forest van a ver que todos los parámetros tienen un dato default. Vamos a hacer el entrenamiento de este modelo con los datos de entrenamiento y el label asociado, y sobre eso vamos a estar haciendo la predicción. Una vez que tenemos la predicción, bueno, ya está. Vamos a calcular el accuracy. En este caso podemos ver que es el 97%, y sobre eso vamos a estar calculando la matriz de confusión. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que vamos a tener una base del modelo de Random Forest con los parámetros iniciales default del modelo. Acá ya podemos ver que de los datos reales que teníamos, es decir, de los 58 casos de tumores malignos que teníamos, estábamos diagnosticando 57 bien, uno incorrecto, lo cual ya podemos ver que mejora el resultado que estábamos teniendo con el modelo de Baggin que vimos anteriormente. Y lo que podemos hacer es, bueno, calcular el rogout, que si se acuerdan, básicamente nosotros teníamos la línea intermedia, que básicamente no predecía ni bien ni los falsos, ni los verdaderos positivos, ni los verdaderos negativos. Entonces siempre queríamos alejarnos de eso y tratar de tender a tener el 100% del área bajo la curva. Entonces podemos ver que estaríamos teniendo un buen resultado, y algo que también podemos hacer con estos modelos es determinar el feature importance. Básicamente el feature importance lo que nos va a decir es qué peso tienen, qué importancia tienen las features a la hora de llevar a cabo las predicciones con el modelo.
Entonces, esa features importance lo podemos visualizar como un bar plot en el cual, bueno, en este caso está ordenado el bar plot y tiene colores intensos. Ven que la de intensidad baja de acuerdo a la importancia. Esto está hecho a propósito para que tomen idea por ahí para sus visus. Nada, podemos ver que tenemos todas estas features tienen más peso a la hora de llevar adelante la predicción, es decir, son más importantes que todas las que quedan acá, que podemos ver que tienen un feature importance bastante bajo. Y Juli, una cosa, ahí Sí. preguntan si la selección de los subconjuntos es aleatoria, ¿podría mejorar como empeorar? Sí, la selección de los subconjuntos es aleatoria. Pasa que vos no querés que sean aleatorios, o sea, vos querés que tu modelo sea reproducible, entonces siempre vas a buscar tener el mismo resultado, o estoy entendiendo mal la pregunta. Yo no la entendí. Porque viste que te dieron los falsos negativos, te dieron mejor que antes. Pero es otro modelo. Pero el modelo anterior era el de boosting, No, el debugging. digo, el de bugging. Ahí usas todo, ¿no? Todos los... ¿Cómo se dice? Que después en el random forest usas menos de eso y Todas las lo hace variables. aleatoriamente, ¿o no? Usás todas las features, sí. Claro, y después en el random forest agarrás como una parte de todo eso de manera aleatoria, ¿o no? Más o menos. O O lo sea, elegís vos. En Bugging tenés todas a disposición. No usás todas sí o sí. En Random Forest, en cada árbol, mejor dicho, en cada partición de cada árbol, seleccionamos aleatoriamente una cierta porción, digamos, de las features que tenemos disponibles y solamente podemos usar algunas de esas que elegimos aleatoriamente. Después vamos a promediar los resultados. Random Forest. ¿Se entendió, Martín? Ok. Bueno, entonces como veníamos diciendo, en este caso estábamos trabajando sobre los valores default de los parámetros del random forest. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar la búsqueda de hiperparámetros. Los hiperparámetros que vamos a estar buscando son, bueno, el n-estimators, que define la cantidad de árboles que se van a construir, la máxima profundidad que vamos a permitirle que alcance cada árbol, el min sample... Uy. Para que no sé qué pasó, che. Se me enloqueció la notebook. Ahí está. El min sample split, que básicamente define el número mínimo de muestras necesarias en cada nodo para que se haga el split. El min sample sleeve, que es el número mínimo de muestras que debe tener una hoja. Y bueno, la máxima cantidad de features que vamos a estar usando. En este caso, como estimator se le dan estos valores, maxdef que no tenga, o bueno, estos niveles, y bueno, esos valores que están como hiperparámetros. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es entrenar a Randomized Search. Le tengo que pasar el modelo que queremos optimizar, los valores para los hiperparámetros, la cantidad de iteraciones. Esto es el cross validation, el scoring, de nuevo, y random state. Bueno, hacemos el entrenamiento de Randomized Search con los datos para que obtenga la mejor combinación, o sea, el modelo óptimo dentro de las combinaciones que prueba. Y con el estimator otra vez obtenemos el modelo. Que podemos ver que definió que de las combinaciones de los valores que nosotros le dábamos, la mejor combinación era el maxdef 40. Este algoritmo para determinar la máxima cantidad de features, el split, los 200 estimators y bueno, el random state que no tenía variables. Una vez que tenemos el modelo óptimo, procedemos... Ahí Joaquín levantó la mano, Juli. Sí, Ah, ok. una consulta.
Sí. Acá, ¿prueba todas las combinaciones o prueba solo algunas? ¿El Randomized Search? Sí. No, el que prueba todas las combinaciones es el Grid Search. Lo que prueba el Randomized Search es prueba dentro de las iteraciones que le damos combinaciones aleatorias de estas y te da ¿Qué encontró? el mejor resultado de las que probó. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, una vez que tenemos el modelo óptimo que nos arroja el Randomized Search, lo entrenamos de nuevo con la información de entrenamiento para obtener el resultado. Y una vez que tenemos el modelo entrenado, podemos hacer la predicción. Para la predicción usamos en este caso el test o el data frame de validación que nos va a devolver la predicción y podemos calcular el accuracy con el label de validación que nosotros ya conocíamos y la predicción del modelo. Una vez que hacemos que tenemos el accuracy, podemos calcular también el outrock. Que bueno, o sea, fíjense que acá estamos obteniendo un rockout de 96%. Antes teníamos un rockout del 97%. O sea, vean que en este caso, con los valores default, estamos teniendo un mejor resultado. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que nosotros podemos hacer para intentar tener un mejor resultado? O sea, yo entrené mi modelo hice la búsqueda de hiperparámetros, todo, y estoy obteniendo un rockout del 96% cuando antes tenía un rockout del 97%. ¿Qué es lo que yo puedo estar haciendo mal o qué es lo que yo puedo hacer para intentar mejorar mi modelo? Recuerdo haber visto algo, no sé, capaz estoy mal o recuerdo mal, pero de los resultados que te dieron a ti, Sí. podrías probar incluyendo valores un poquito mayores y un poquito menores a ese resultado que te dio, porque capaz como que el valor óptimo no lo incluiste en los que tú le diste al random para que lo busque. O sea, traduzco lo que vos me decís y me decís si es eso. Lo que decís es, dentro de las posibilidades que le dimos de valores de hiperparámetros, no estábamos considerando los valores default que lograron ese resultado. No, ahí me perdí con lo del default, perdón. Ok, a ver de nuevo. O sea, porque recordar, pero ahorita me puse a pensar, pero era en la otra búsqueda de los hipervalores, que era como Sí. que se podía mejorar agregando hipervalores un poquito mayores o menores a los que nosotros le estamos diciendo que busque. Claro, está bien. Pero no sé si eso impacta también aquí en el random, porque precisamente porque es random puede como agarrarlos o no. Sí, o sea, justamente, a ver, tenemos dos cosas. Podemos pasar, en vez de usar un randomized search, a hacer un grid search y que pruebe y nos devuelva el óptimo. O también podemos hacer un análisis sobre los valores que estamos brindando como hiperparámetros posibles y intentar modificar ese rango, no sé, por ejemplo, ¿no? Acá me dice que la máxima profundidad es 40 y que los N-estimators son 200. Si vemos entre 200, acá están los valores cercanos y entre 200 y 500 hay una gran brecha. Entonces como que podemos probar de ir buscando valores más asertivos en cuanto a las diferencias entre los subsiguientes. Y también se puede investigar para ver dentro de estos hiperparámetros cuáles son los valores que tiende a usar un modelo y considerarlos también. Pero bien. Podrías usar un random search primero como para hacer una búsqueda inicial, como decía Juri, y después en todo caso, ya cuando definiste más o menos el rango para cada hiperparámetro que te interesa o que anduvieron bien, puedes usar un grid search ahora sí, pero ya con una combinación de parámetros ya más reducida, ¿no? Que cada hiperparámetro tenga por ahí menos valores posibles, ya más reducido y acercado a lo que te interesa, que sabes que anda bien, ¿no? Exactamente. Bueno, dicho eso, calculamos la matriz de confusión. Tenemos otra mano levantada.
Ah, perdón. Sí, tengo una duda de nuevo con eso del Sí. random, porque hay algo que no me termina de cerrar, porque precisamente lo elige aleatorio según los datos que yo les pase, pero si bien agarro una combinación que es buena y capaz entre los datos que yo le mandé estaba la óptima y capaz ese rango no estaba o sea, es que no sé, o sea, el hecho de que sea aleatorio es lo que no me termina de cuadrar de que o incluye el óptimo o no lo incluye y luego yo por sesgarme por el resultado que me dio, saque ese posible valor óptimo para acotar el rango al resultado que el random me dio. Mirá, vamos de apartes. Si vos obtenés un buen resultado, hay una función, Nacho, corregime si no se llamaba así, pero creo que es Pickle, que te permitía guardarte el mejor modelo. Sí, vos cuando tenés el modelo entrenado lo podés exportar. Claro. Entonces, si vos tenés un buen resultado, podés exportarte el modelo como para tener ya la seguridad de que tenés un modelo con buenos resultados. Pero la realidad también es que cuando haces el randomized search, por ahí pones valores que son bastante... O sea, sí puede pasar, porque es aleatorio, de que vos pongas un conjunto de, de- de variables que generan el óptimo y justo no coincide en seleccionar esas, pero también es real que una vez que vos tenés los valores que te da el randomized search, vos podés como ir reduciendo la brecha entre los valores que estás dando. No sé, ponele que das, en este caso, teníamos creo que 200, 500, 100. Entonces, si 200 lo seleccionó como combinación óptima con los demás, por ahí podemos dejar todos estos igual y acá venir y seleccionar en vez de 100, 200, 500, poner 150, 200, 250, 300 y expandirnos en ese rango de valores a ver si obtenemos un mejor resultado. ¿Se entiende? Ok, entendí un poco mejor, entonces sería algo como una especie de prueba y error entre lo que vayamos avanzando para ver si nos acercamos un poquito más o tendríamos que retroceder, pero eso lo vemos nosotros Es parte del en juego. esa práctica. Sí. Es parte del juego. O sea, puedo decir, si está el óptimo dentro de los que yo puse y ya lo estoy descartando, y bueno, también te digo, podría no estar el óptimo dentro de los que los pusiste, ¿no? Podría estar en otro valor que ni siquiera lo consideramos el óptimo. Ahora, la realidad también es que el modelo lo queremos entrenar, queremos que ande, no podemos estar toda la vida buscando hiperparámetros. La idea de buscar hiperparámetros es filtrar a lo grande, ¿no? A lo bestia sería. Después sí, podríamos estar en lo finito, por ahí si queremos ganar una competencia podemos estar en lo finito, tratar de encontrar justo el mejor o muy cerca del óptimo, pero tampoco debería cambiar tanto si estamos un poquito alejados del óptimo, ¿no? No debería ser una cosa terrible que cambie rotundamente los resultados. Si pasa eso, estamos mal. O sea, hay otro factor que está alterando la cuenta. Claro. Bueno, entonces tenemos la matriz de confusión y que en este caso podemos ver que si bien el rogout disminuyó el resultado a la hora de la clasificación, seguimos teniendo un caso de falso negativo por revocar. Y acá el feature importance de esta versión del modelo. No sé si a alguien le queda alguna duda de Random Forest. Ay, pará, me fui para arriba. Acá. Ahí está. Que si se fijan, en este caso, el modelo como que hubo más variables que fueron mucho más importantes que el resto. Porque arriba creo que eran 3 o 4. Acá ven. Eran 2, 5 y si venimos acá son 5 pero son otras. ¿Alguna pregunta o avanzamos con XGBoost? Gracias, Luciana. Bueno, XGBoost lo vamos a importar de esta forma. En este caso, bueno, está el alias. También está importado arriba desde sklearn, básicamente es el classifier. En este caso vamos a estar
por default configurándolo con estos variables, que es algo que también nosotros podemos hacer, es decir, fíjense las alternativas. Hoy en principio agarramos un modelo y directamente aplicamos el randomized search para buscar los hiperparámetros. En otro lugar instanciamos un modelo sin definir nada, o sea, con los valores default, y después buscamos hiperparámetros. En este caso estamos instanciando un modelo con un conjunto de parámetros que definí yo, leyendo la documentación a mi criterio, y después vamos a hacer la búsqueda. No, sí, vamos a hacer la búsqueda ahí. Entonces, a ver. Creamos el modelo, lo entrenamos con la data de entrenamiento para validar también con el label. Ay, se me buguea, no sé qué le pasa. En este caso tenemos todos estos, o sea, este modelo está usando todos estos parámetros que fíjense que yo solo definí 5, pero usa todos estos, los está instanciando con none, pero están. Y una vez que yo entrené mi modelo, que ya tiene la capacidad, tiene el conocimiento sobre los datos que estamos tratando, voy a usar ese modelo para predecir. Para predecir usamos los datos de validación. Una vez que tengo la predicción, bueno, podemos comparar. Spoiler, hay diferencias, ya a grandes rasgos podemos ver que hay valores que están distintos, como por ejemplo este acá realmente es un 1 y tenemos un 0, así que hay un caso que está siendo mal clasificado. Vamos a calcular el rockout, de nuevo 96%, perdón, esto era la accuracy, el rockout lo vamos a calcular y también es el 96,4%. Calculamos la matriz con función siempre con los datos reales y la predicción. Lo graficamos y podemos ver que este modelo también está teniendo, de los 58 casos malignos reales que hay, está prediciendo uno incorrectamente, o sea, tenemos un falso positivo, y podemos ver cuál es el feature importance del XGBoost. Acá podemos ver que hay dos variables que con este modelo, con este conjunto de parámetros, se destacan sobre el resto por gran diferencia. Pero lo que podemos hacer ahora es hacer la búsqueda de hiperparámetros para este modelo poder determinar si nosotros estábamos trabajando con el conjunto, o sea, lo que yo configuré como parámetros eran correctos, eran los óptimos, o si haciendo una búsqueda de hiperparámetros podemos tener un modelo óptimo respecto a ese. Entonces, en este caso, bueno, vamos a buscar lo que estuvieron viendo con Nacho, el learning range, que es la tasa de aprendizaje y todo lo que conlleva un árbol, la máxima profundidad, en este caso el porcentaje de muestras usada para cada árbol, el porcentaje de features, los estimators, el objective, que es la función de error a utilizar, que en este caso yo, si ustedes se acuerdan, había determinado que iba a usar el binary logistic. Ahora hay que ver qué es lo que determina el randomized search. Y después tenemos algunos parámetros de regularización, que son el gamma, el alfa y el lambda, que básicamente nos van a determinar pesos, reducción de error y el lambda. Entonces, acá está lo que decía hoy, ¿quién había hablado? Eisen, que básicamente podemos generar, buscar qué valores son óptimos por lo general para estas variables. Yo hice una búsqueda en internet y me puse a fijar qué valores se recomendaban para cada hiperparámetro. Por ejemplo, en el learning rate decían que con tasas más chiquitas podía generar un mejor funcionamiento. Entonces, bueno, dije, vengo y configuro estos posibles valores. Y bueno, lo mismo para los demás features, que hay mucho en internet. O sea, si buscan van a ver recomendaciones y demás. Dicho esto, definí el conjunto de alternativas para cada uno. De nuevo llamamos a randomized search, le pasamos cuál es el modelo, cuáles son los hiperparámetros,
la cantidad de iteraciones que queremos que realice, la métrica, el verbose, random state y el cross validation. Una vez que entrenamos el randomized search, que lo definimos, lo vamos a entrenar. Este verbose básicamente nos permite ver esto que sucedía acá abajo. Y básicamente nos da el resultado. Vamos a usar ese resultado, o sea, vamos a usar ese modelo óptimo o sea, la combinación óptima que encontró Random Search. Con esa vamos a realizar la predicción. La accuracy, calculándolo con la predicción y con los datos reales, tenemos un 97%. En cuanto al rogout, también 97%. La matriz de confusión, que si la graficamos, ahí está. Podemos ver que seguimos teniendo ese caso que en los casos reales es maligno, pero la predicción se está haciendo como benigno. Y por último, lo que podemos hacer también sobre este modelo, que es la versión optimizada según el Randomized Search, es calcular el feature importance. Que podemos ver que respecto al que yo había configurado manualmente, o sea, con mi elección de parámetros, hay otras features que, o sea, si bien hay dos que se destacan, hay features que tienen mayor peso en comparación a las que tenemos en mi modelo, ¿ven? Y creo que sería todo. No sé si hay alguna duda, si Nacho vos querés sumar algo. De mi lado todo perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, avancemos con el Kahoot. Bueno. Con la hora de la verdad. A ver. Nati, no sé si subieron la clase. La notebook yo la tengo, se las puedo pasar. A ver. No, creo que me olvidé de subirla. Ahora la bajo y la subo. Ok, ahora les paso igual la notebook, la tengo a mano. Computación. El problema cuando subo las clases es que me mata la conexión porque me come todo el ancho de subida. Lo tengo que hacer cuando no estoy haciendo nada porque si no empiezo a putear. A ver. Si sí. Les dejo en el chat la notebook del lunes. Dejo de grabar acá. Dale. Gracias, Dami. No, ustedes.